¿Vieron cuando estamos con alguien al que admiramos mucho? En una cena familiar o en algún lugar que se aparece y nos dan ganas de preguntarle cosas y a veces nos bloqueamos y a veces nos animamos. Bueno, a los emprendedores, en menor medida, a veces, nos pasa algo parecido. Cuando nos encontramos con una persona que quiere emprender pero que por algún motivo aún no lo hizo, es normal que se nos acerque y nos haga varias preguntas. Y a veces una de esas preguntas es, ¿cuándo decidiste emprender? A mí me deben haber hecho esa pregunta unas 100 veces y creo que di 100 respuestas distintas. Pero no porque tengo maldad o porque tengo un secreto que no se los quiero contar. No, porque en realidad me cuesta identificar un momento exacto cuando decidí emprender. Creo que siempre lo tuve en mí. Tal vez haya sido porque mi padre fue emprendedor, o tal vez es algo que viene en el ADN, porque desde chiquito me gustaba manejar cosas. Lo cierto es que ni bien me recibí ingeniero, lo primero que hice fue emprender. Y me fue mal, fracasé. Muy rápido, por suerte. Y analizando lo que había pasado, pensé que tal vez lo mejor sería tomarme un tiempo para aprender en una empresa y después volver a intentar. Y así fue que entré en una empresa y empecé a trabajar y a desarrollarme profesionalmente. Y fui mejorando, creciendo, me la pasé muy bien. Acá se puede ver mi cara de felicidad. No, estoy siendo un poco injusto. Realmente la pasé bien, tuve momentos muy lindos como este, cuando conocí a Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Pero en la medida que iba pasando el tiempo, se me empezó a venir esa idea de si no sería demasiado tarde, si no se me estaba pasando el momento. Claro, yo en ese momento no sabía que la edad promedio de los emprendedores exitosos es de 35 años, lo cual, si nosotros lo pensamos, hace bastante sentido, porque a esa edad ya tenemos alguna experiencia relevante y bajamos mucho los riesgos que existen cuando nos mandamos a emprender. Pero nunca, nunca, nunca pude identificar un momento exacto en el cual decidí emprender. Yo creo que las decisiones trascendentales se parecen más a procesos continuos que a procesos discretos. Quiero decir, a procesos que están conformados por pequeñas decisiones o por pequeñas acciones, pero que están muy juntitas y nos cuesta individualizarlas. Por ejemplo, si yo quiero decidir qué tomar, qué beber en un bar, entro, el mozo me pregunta y le digo, bueno, una gaseosa, un agua mineral, y me va a traer eso. Pero en una decisión trascendental que tiene un efecto a largo plazo en mi persona y en las personas que me rodean, como puede ser emprender, tener hijos, ponerme en forma, dejar de fumar, es un poco más complejo. Yo no le puedo pedir al mozo, tráeme un plato de abdominales, porque se va a reír, o por ahí si no entendió el chiste, me va a traer un lomo y me va a jugar en contra. Entonces, ¿a qué voy? Es que los procesos de decisión trascendentales en general tienen 3 etapas. Una primera etapa donde nos lo pensamos un poquito, una segunda que es donde hacemos todas las acciones para llegar a concluir ese cambio que queríamos hacer, y una tercera donde analizamos lo que pasó. Como por ejemplo, cuando emprendí y me fue mal, analicé y dije, bueno, no voy a hacerlo ahora, voy a hacerlo después. Ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer esas acciones para concluir ese proceso? Al principio las acciones son más fáciles. Por ejemplo, si me quiero poner en forma, salgo a correr. Y el primer día, como estoy entusiasmado, salgo y corro un montón y no me cuesta. Pero el segundo día voy a estar cansado, me va a doler el cuerpo, y el tercero un poquito más. Y a la semana la chance de que siga corriendo es bastante baja. Pero si yo logré correr durante bastante tiempo, llega un momento donde esa dificultad va bajando y se empieza a convertir en un hábito mental y en un hábito físico. Y entonces empieza a ser un poco más natural para todos. Esa dificultad que primero crece y después baja, yo la llamo la montaña de la dificultad. Y es lo que tenemos que vencer cuando queremos pasar un proceso de decisión trascendental. Auraban es el startup mío que creé hace varios años con mis socios, que hoy lo que hace es ayudar a los agrónomos a hacer agricultura de precisión. Agricultura de precisión es definir la cantidad óptima de semillas, herbicidas y fertilizantes
para utilizar en cada metro cuadrado del campo para hacer una mejor agricultura más sustentable con el ambiente. Cuando arrancamos Auraband, lo único que decidimos hacer fue hacer algo que nos divierta. Entonces nos pusimos a construir drones, a diseñarlos, a armarlos y a volarlos. Porque era la forma que encontramos para dedicarle ese esfuerzo adicional. Pero no teníamos ni idea qué hacer con esos drones, entonces dijimos, bueno, vamos a probar todo lo que esté al alcance. Y empezamos a hacer lo que se hacía. En ese momento, primero salimos a filmar, hicimos algunos trabajos, éramos bastante malos, temblaban mucho los videos, así que dijimos, esto no es lo nuestro. Vamos a la industria, pero la industria en ese momento estaba un poco deprimida, se puede decir, y rápidamente volvimos a cambiar. Y nos fuimos para el lado del campo, primero con la vitivinicultura y después con los cereales. Ahora bien, en el medio de toda esa transición pasaron cosas. Y pasaron un montón de cosas. Las primeras cosas que pasaron fueron que los drones nos costaba tenerlos que levanten vuelo principalmente. Y después, una vez que levantaban vuelo, había que pilotearlos. Este es el video de mi primer y último aterrizaje. Ahora van a ver por qué es el último, porque después de esto mi socio me dijo, vos no manejas más. Y lo bien que hizo. Y así seguimos hasta que un día fatídico vinimos a hacer un trabajo acá cerca y por un error de diseño el dron se precipitó a tierra, se rompió el dron y la cámara, pero como habíamos llevado otro dron de repuesto para un trabajo que teníamos que hacer a la tarde fuimos con el otro dron que era más nuevo, más fiable y tenía 2 cámaras más nuevas. Y cuando el otro dron levantó a 120 metros de altura había un viento muy fuerte y una aspa salió eyectada. Y se vino abajo. Y cuando se vino abajo, las baterías se cortocircuitaron y se prendió fuego. Y le vaciamos un matafuegos entero y se volvió a prender fuego. Porque las baterías cuando se cortocircuitan se prenden fuego hasta que no les queda nada, como una velita de cumpleaños. Ese día perdimos 2 drones, 3 cámaras, que era todo nuestro capital que habíamos invertido, además del tiempo. Y perdimos también una gran parte de la ilusión de hacer de Auraband una empresa de servicios con drones. Y volvimos muy cabizbajos a Buenos Aires, casi sin dirigirnos la palabra. Ahora, después de 4 años de ese incidente, Auraband es una empresa de 17 personas en 2 países, en Argentina y en España, que tiene 10.000 usuarios y muchos de ellos pagan por usar nuestra plataforma, que no tiene nada que ver con drones, mi familia se está enterando ahora, pero ya no hacemos drones, usamos imágenes satelitales en una plataforma de software. ¿Cuál es la receta del éxito? Y no porque me considere exitoso, pero solamente el 15% de los emprendimientos sobreviven al 3er año. ¿Qué diferencia a unos emprendedores de otros? Bueno, yo traté de hablar con todos los emprendedores exitosos y no tanto, inversores ángeles, aceleradoras, fondos de inversión, y les pregunté esto. Y casi todos coincidieron en que lo más importante de un emprendimiento es el equipo. Pero no me quise quedar con eso y digo, bueno, ¿qué del equipo? Y les volví a preguntar y me dijeron, lo más importante, y una característica que sí o sí tiene que estar, es la perseverancia, la persistencia. Pero tampoco me quise quedar con eso, porque yo no creo que haya gente que es más persistente que otra porque sí, tiene que salir de algún lugar. Entonces empecé a indagar en cuáles son los incentivos que hacen que tenemos los emprendedores cuando comenzamos a emprender. Y el típico, que algunos lo dicen y otros no, pero es bastante común que queramos hacernos ricos o queramos tener un retorno económico muy importante, y lo cual está bien. Está bien porque vamos a poner un montón de esfuerzo y hay muchos que al principio lo hacemos por eso. Y después hay otros, como venir a dar una charla TED y que nos escuchen, que tienen que ver con el reconocimiento. Y me parece que también está bien porque hay personas a las cuales nos mueve esto y nos gusta ser reconocidos. Y hay una que te la van a decir todos, que es quiero ser mi propio jefe. Ya no aguanto más a este jefe que me trata mal, me dice que hacer cosas que no tienen sentido, etc. Y eso está muy bien también. Ahora bien, cuando empezamos a tomar acciones dentro de esa parte donde todo pasa, y se empieza a poner un poco más difícil el tema, ahí empezamos a ver
que no iba a ser tan fácil hacernos ricos, que la fama no importaba tanto y que ese jefe no era tan malo y no nos trataba tan mal. Y nos damos cuenta que cambiamos estar en una rueda de hámster corporativa, que parece que nada cambia y es siempre igual y todo aburrido, por empujar una roca muy pesada sobre esa montaña de dificultades. Pero para peor, aparecen otras cosas que antes no estaban, lo que yo llamo la aplanadora del qué dirán. Porque ahora que tomamos el riesgo y que nuestra reputación está en juego y estamos ahí, todos van a saber si nos fue mal. Todos nos van a mirar y van a decir, fracasaste, perdiste tiempo, uy, toda la plata que perdiste en esto. Y eso nos empieza a pesar y nos empieza a hacer correr más rápido por los incentivos originales, egoístas, si se quiere. Pero en lo que yo he visto hasta ahora, difícilmente ninguno de estos incentivos, y particularmente el miedo, vaya a ser que seamos capaces de superar esa montaña de dificultades. Pero los emprendedores tienen un superpoder. Y como los superpoderes, cuando el superhéroe descubre que lo tiene, ya no hay vuelta atrás, porque ya no puede hacer caso omiso a eso. Como los emprendedores hablamos raro, se los voy a explicar el concepto que está asociado a esto, que es lo que llamamos Product Market Fit, que es una pavada para decir que hacemos algo que le sirve a alguien y que está dispuesto a pagar por ellos, ¿sí? Yo tengo un amigo que escribe un blog que se llama Raspando el Mapa, el blog, él se llama Hernán, y él escribe sobre viajes de hobby, ¿sí? Porque le gusta viajar y le gusta escribir lo que hace, y simplemente por eso, nada más que por eso. Y hace poco se le acercó una persona y le dio un abrazo muy fuerte y le dijo, Hernán, si no fuese por vos, yo nunca me hubiese animado a hacer ese viaje que quise hacer toda mi vida. Eso que sintió Hernán en ese momento es lo que los emprendedores podemos considerar un superpoder. Es ese momento cuando alguien te dice con otras palabras, gracias por existir. Es muy difícil que usen esas palabras, pero es lo que te quieren decir y es lo que nosotros sentimos. Sentimos que finalmente le estamos haciendo bien a alguien, que lo que hacemos tiene sentido. Las personas somos bichos sociales y como bichos sociales tenemos una capacidad que es el altruismo, que es hacer cosas buenas para otros, a veces incluso a partir de esfuerzos personales. Esto está muy documentado. Lo que nos diferencia como especie es la capacidad de trabajar en equipo, de pensar en el bien común y no en nosotros mismos. Y también somos egoístas y queremos lo mejor para nosotros. Todos los incentivos que yo les mostré, excepto este último, son más egoístas que altruistas. Pero este último es lo que para mí marca la diferencia entre los emprendedores que superan la montaña de dificultades y los que no. Por eso, para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es construir un propósito alrededor de ese momento y tratar de quedarnos ahí para siempre. Pero este superpoder no es un superpoder exclusivo de los emprendedores, ¿no? Esto está al alcance de cualquier persona. Cualquier persona que quiere alinear lo que hace con su para qué, no su por qué. ¿Sí? Por el por qué es la justificación, el para qué es hacia dónde vamos. Ese propósito lo puede encontrar. Algunos creen que para encontrar el propósito hay que seguir la pasión, que es una forma de decir que tenemos que hacer lo que nos gusta. Y a mí me parece que está bien. Pero además, haciendo lo que nos gusta, como cuando hacíamos los drones, es importante estar atentos a cuándo le estamos haciendo bien a alguien y a quién. A esos abrazos, a esas sonrisas inesperadas, a esas palmadas en la espalda. Los emprendedores tenemos un lenguaje muy extraño. Hablamos de unicornios, hablamos de estrategias de salida, hablamos de quemar dinero, nos encanta quemar dinero. Y hablamos de growth hacking, que todavía no tengo ni idea qué es, estoy tratando de entenderlo. Pero nunca o muy pocas veces hablamos de a quién le hacemos bien. Y cuando lo hacemos no hablamos de le hago bien a tal persona o ayudo a tal otra. Hablamos de impacto. Los emprendedores impactamos. Y buscamos métricas para medir ese impacto.
Y por ejemplo, en impacto de sustentabilidad, una de las métricas más comunes son las toneladas de dióxido de carbono de emisión que nos ahorramos. Yo les pregunto, ¿alguna vez vieron una tonelada de dióxido de carbono? Se parece bastante a esto, ¿no? Es invisible. ¿Ustedes creen que las personas que asumimos desafíos difíciles, decisiones trascendentales, los emprendedores en particular que queremos cambiar las cosas, esas mañanas cuando nos cuesta salir de casa y que todo el equipo confía en nosotros porque nosotros somos los que les decimos que lo que vamos a hacer se puede hacer cuando no hay ninguna evidencia para eso, pensamos en las toneladas de dióxido de carbono que le vamos a ahorrar a alguien? No me malinterpreten, está muy bien ser sustentables, pero lo que nos mueve, lo que nos saca de la cama, lo que nos hace seguir adelante, son los testimonios como estos de Luciano, Alejo, Joaquín, Martín, que nos dicen, la herramienta está buenísima, qué bueno que agregaron clima, qué bueno que puedo hacer el reporte automático. Porque en realidad lo que nos están diciendo es, si no fuera por vos, yo hoy no hubiera podido pasar a buscar a los chicos al colegio. Si no fuese por vos, yo hoy no hubiese podido cenar con mi esposa. Y esos testimonios, esos guiños, esas palmadas en la espalda, son los que nos generan la empatía y la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien para seguir adelante. Por eso, mi recomendación para todos, pero en particular para los que quieran emprender, es que nunca dejen de buscar ese propósito, pero que no lo busquen en mediciones ni en números, que lo busquen en sonrisas. Muchas gracias.